Queremos dedicar esta enseñanza titulada Vidas dependientes de Cristo. Vidas dependientes de Cristo. Señor, te damos gracias y te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes y que podamos aprender de tu palabra, Señor, y aplicar tu palabra, mi Dios, y ser edificadas en tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo voy a nombrar algunas citas bíblicas y les voy a pedir que me apoyen para que lo que vayamos a enseñar lo veamos reflejado en la palabra. Vidas dependientes de Cristo, ¿ok? Cuando hablamos de la palabra dependientes, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Dependencia. Dependencia es someterse. Dependencia es sujetarse. Dependencia es subordinarse. Dependencia es supeditarse, por debajo de, ¿sí? Estar condicionado, estar limitado y tener ciertas restricciones. Y cuando hablamos de vidas, como hijas de Dios, como mujeres, vidas dependientes de Cristo, estamos hablando de que nuestras vidas, nuestro diario vivir, en el trabajo, en mi casa, en la iglesia, en la calle, en la tienda, en todas partes, mi vida dependa de Cristo, ¿sí? Y hay condiciones y hay limitaciones, pero esas restricciones, esas limitaciones en Cristo son buenas. Son buenas porque es como una baranda que nos cerca para no caernos por un precipicio. Entonces son limitaciones que pone el Señor y son restricciones, pero que son buenas. Una persona dependiente de la necesita para poder hacer esto. Una persona dependiente de necesita esa persona porque se necesita acatar, abrazar de esa persona porque depende de esa persona y está condicionada a esa persona. Bueno, que nuestras vidas estén así, dependientes de Cristo, condicionadas en Cristo, que estemos allí solamente limitadas por lo que Cristo diga. ¿Qué dice Cristo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y el depender, hermanas, indica confianza. Confianza, porque si yo les pongo una venda en los ojos y le digo, depende de mí, que yo te voy a llevar a tal parte, necesitas confiar en mí, porque yo, ¿para qué? Levanta que ahí viene una acera, cuidado que viene un carro, frena, necesita tener confianza. Y necesitamos tener confianza en el Señor. Y esa confianza viene por la fe, porque es fácil creer cuando vemos, es fácil creer cuando están las condiciones dadas. Es fácil creer cuando sé por el camino que voy a conducirme, pero cuando no sé cuál es ese camino, cuando no sé, tengo que confiar en el Señor y descansar que Él va abriendo senda y que Él va abriendo caminos. Necesito tener confianza y para tener confianza necesito conocer a esa persona en la que voy a confiar. No puedes confiar en mí si no me conoces. No, hermana, yo conozco y sé quién es usted, así que póngame la venda en los ojos y lléveme a mi casa que yo confío en usted, porque me conoces. Pero si hay otra persona en la calle que no me conoce y que no conoce, no vas a permitir que te ponga una venda en los ojos. Entonces necesitamos conocer a Cristo. Para poder depender de Cristo necesitamos conocerlo, hermana, conocerlo. Y es así como un diamante. Los atributos del Señor son preciosos porque así como un diamante cuando brilla por aquí se ve como moradito, pero si lo pones así se ve rosadito y comienzas a conocer a Dios y te das cuenta de que es un Dios amoroso, pero que también es justo, es recto, pero es misericordioso, es fiel. Comienzas a darte cuenta de los detalles del Señor y comienzas a conocerlo y a confiar y a depender de Él. Hay que conocerlo. No podemos conocer al Señor nada más de domingo a domingo. No podemos conocer al Señor nada más porque ponga una prédica en la semana. No, mi hermana. Se trata del diario vivir. Es decir, conocer a Cristo es que mi día a día le pertenezca a Él. Amanecer y orar,
amanecer y darle gracias, amanecer y arrodillarme delante de la presencia del Señor para llenarme primero de Él, para poder ser una buena madre, una buena esposa, porque créanme que en el hogar aprendemos a doblegar nuestro carácter. Y como mujeres de Dios hablamos fácilmente y podemos decir tantas cosas que después digo, ay, pero ¿por qué dije esto? Si esto realmente no es lo que estoy sintiendo, ¿por qué le dije eso? ¿O por qué le grité de esa manera? ¿O por qué la regañé de esa forma? ¿Por qué le dije esa palabra si en realidad ella no es así? Pero fue por el momento de impulso, de ira y de... Entonces, ¿qué necesitamos? Conocer más al Señor, hermana. Amar la palabra, deleitar la palabra y saber que es más deseable que el oro y mucho más que oro afinado, ¿sí? Que es perfecta, que es ley, y comienzo a deleitarme. ¿Y saben qué es deleitarse? Disfrutar la lectura de la palabra, disfrutar el crecer en la palabra, disfrutar. Entonces necesitamos conocer al Señor, conocerlo. Vamos a leer todo lo que dice Proverbios 3:5. Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Amén. ¿Todas lo tenemos? Necesitamos confiar, porque la dependencia es confiar. Y confío plenamente si conozco, ¿sí? Y dice la Biblia, fíate, confía. ¿En quién? Fíate de Jehová, con todo tu corazón. No le reserves nada al Señor, hermana. No le escondas áreas al Señor porque el Señor te lo conoce todo. No podemos decir, Señor, aquí estoy como esto, pero esta parte no, Señor, me da pena que veas esta parte. Ya el Señor la vio. Ya el Señor sabe. Ya el Señor te conoce esa parte, esa debilidad. ¿Sí? Entonces, confía en el Señor de todo tu corazón. Entrégale las llaves de la casa. Y no cierres una puerta diciendo, Señor, toda tu casa, pero esta puerta aquí no entres. No, con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y el término de que te apoyes es no pongas tu peso, no pongas tu confianza, no descanses en lo que tú piensas que es mejor, sino que confiemos en Jehová. Que lo conozcamos, ¿sí? Y ese versículo, hermana, es una exhortación de parte de Dios a la obediencia y a la fe. Porque tenemos que creer en el Señor por fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, esa dependencia de Dios implica 4 cosas, hermana. 4 cosas. Si yo dependo de Dios, eso implica de mí paciencia. Tengo que tener paciencia. Número 2, implica que debo tener confianza, como lo que hemos venido diciendo. Debe haber sometimiento y debe haber obediencia. Esas 4 cosas vamos a hablar específicamente. Cuando mi vida depende de Dios, yo tengo que ser paciente. Tengo que tener paciencia y tengo que reconocer de que Dios está obrando, no en mi tiempo, pero Dios está obrando. Dios está trabajando en mis hijos, Dios está trabajando en mi papá, en mi mamá, en mi esposo, en mi familia y tengo que tener paciencia. ¿Por qué? Porque la dependencia necesita que yo tenga paciencia. Debo de tener confianza, debo confiar en el Señor. Desarrollar confianza en el Señor. Si yo confío en el Señor, yo tengo sometimiento. ¿Por qué? Porque tengo que someterme al Señor. Bueno, Señor, si tú quieres que sea así. Bueno, Señor, si tú quieres que sea como tú digas y no como yo quiero. Y debe haber obediencia. Obediencia. Si el Señor dice, vamos. Si el Señor no dice, no, ay, Señor, pero es que yo quería que fuera de determinada manera y yo lo tenía planificado así y yo quería que fuera de esta manera, ¿sí? Pero como el Señor diga. Y vamos a ver estos 4 aspectos que se lo anotaron súper bien en la vida de una mujer de la Biblia. Lo que le pasó, lo que ella vivió
y cómo ella aprendió a desarrollar confianza en el Señor. Hermanas, miren, cuando desarrollamos dependencia de parte hacia Dios, de nuestra vida dependa de Dios, eso trae descanso a nuestras vidas. Descanso. Podemos vivir en reposo, hermano, porque Cristo es el reposo de nuestras vidas. Cuando aprendemos a depender de Dios, estamos mostrando madurez y sabiduría, porque estamos demostrando que estamos creciendo en el Señor, dependiendo de Él. La dependencia de Dios es el resultado de la nueva vida en Cristo. Eso lo puede disfrutar una hija de Dios. No le podemos pedir eso a una persona que no conozca a Cristo. Pero cuando uno conoce al dador de la vida, cuando uno conoce al que me diseñó, cuando uno conoce al que me creó, al que sabe lo que pienso, lo que digo, lo que siento, el que sabe cuál es mi debilidad, el que no le puedo reservar absolutamente nada, eso es el resultado de que soy una hija de Dios. Además, cuando dependo de Cristo, desarrollo intimidad con mi Señor. Y Dios anhela tener intimidad con nosotros, que tengamos comunión, que aunque Él sabe lo que necesitamos, Dios quiere escucharlo. Y lo anhela, y lo escucha, ¿sí? Y lo quiere escuchar. Además, eso trae una vida de libertad. Porque el depender de Cristo, hermana, me quita prejuicios, me quita obstáculos, me hace libre. Dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad las hará libre. Entonces, el depender de Cristo es una vida de libertad. Aunque hay restricciones, hay limitaciones y hay condiciones, es una vida de libertad. Y eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Cristo murió en la cruz para darnos vida eterna y para darnos vida en abundancia también. Que disfrutemos, hermana, el hogar, que disfrutemos lo que hacemos, ¿sí? Nos lleva a desprendernos de todo. Cuando confiamos en el Señor, nos desprendemos de todo, hermana, de todo. Y aprendemos a poner la mirada solo en Dios y no depender de mi esfuerzo, de mis capacidades, de mis habilidades. Ay, no, que me pongan a trabajar aquí porque eso lo sé hacer yo. Y comienzo a confiar en lo que yo puedo hacer. Eso es pan comido para mí. Eso lo sé hacer yo. No, Dios quiere que dependamos es de Él. Y además, cuando vivo una vida dependiente de Cristo, aprendo a vivir tranquilo. Estoy confiada, hermana, tranquila en el poder de las fuerzas de Dios. Él me sostiene, Él me fortalece, Él me provee, Él abre camino, Él nos enseña y siempre lo que suceda será lo mejor. ¿Por qué? Porque estamos en manos del dador de la vida. Estamos en manos de nuestro Señor porque vivimos en obediencia y en santidad delante de nuestro Dios. Todo esto, hermano, lo vamos a ver en el capítulo 2 del libro de Ruth. Del libro de Ruth. Vamos a ver en esta mujer estas características de cómo ella dependió toda su vida y todas sus facetas, todo lo colocó en manos del Señor. Vamos a leer específicamente Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Los pongo en contexto para luego leer el capítulo 2. ¿Ok? En el capítulo 1, Noemí, ¿ok?, se va junto con su esposo Elimelech a la tierra de Moab. Ellos vivían en Belén, que Belén significa la casa del pan, y se fueron a vivir a Moab. En Moab se fueron Elimelech, Ruth y sus 2 hijos, ¿ok? Malot y Kelión. En Moab muere Elimelech. Pasa Noemí a ser una mujer viuda. Viuda con 2 hijos, ¿ok? Sus hijos se casan con 2 mujeres que son moabitas. En Moab no adoraban el mismo Dios que se adoraba en Belén. En Belén, los israelitas adoraban al único Dios verdadero.
En Moab, no, era una nación pagana. Pero sus hijos, los de Noemí, se enamoran de esas dos mujeres, que sus costumbres, su creencia, todo era diferente, ¿sí? Pagano. Esas mujeres eran Ruth y la otra hermana, la otra mujer, Orfa, se llamaba Orfa. Pasa el tiempo y mueren también los hijos de Noemí. Y ya no es una sola viuda, sino que pasan a ser 3 viudas. 3 viudas. Noemí en Moab es extranjera. Murió su esposo, qué dolor para Noemí. Mueren sus 2 hijos. ¿Sí? Y se habían ido de Belén porque había escasez, hambre en esa tierra, en la casa del pan, imagínense en Belén, había hambre allí. Y ella escuchó que la situación había cambiado y decide regresar a Belén, ¿ok? Y en el versículo, vamos a ubicarnos en Ruth 1, versículo 8 y 9, Noemí les dice a sus 2 nueras, ¿están todas ubicadas en el libro de Ruth? ¿Sí? Les voy a leer 1, 8 y 9. Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. O sea, ella les está diciendo, vayan a su casa y vuelvan a casarse, hagan su vida. Y hay algo interesante en ese versículo, hermana, como Noemí les dice, y halléis descanso en cada una en casa de su marido. O sea que el propósito de Dios es que haya descanso en los hogares, ¿sí? Que el matrimonio sea para descanso y no para, qué preocupación, qué irritación, no, el propósito de Dios es que haya descanso. Ahí lo dice clarito ese versículo. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Ellas no querían que eso sucediera, dejarla ahí, no querían. Las 2 lloraron, Orfa y Ruth. Pasamos al versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Qué interesante, porque Ruth estaba con las 2, con Orfa, Noemí estaba con las 2, con Orfa y con Ruth. Y el testimonio que había dado Noemí a las 2 era el mismo testimonio. Yo me imagino a Noemí hablándoles de Cristo, hablándoles del único Dios verdadero, dándole ejemplo. Me imagino ellas como moabitas viendo la vida de Noemí, como cuando se murió Elimelech, ¿sí? Un dolor fuerte, viendo cómo se comportaba, en quién confiaba, qué hacía. ¿Y qué pasó aquí? Una se fue y la otra se quedó. Ruth decidió quedarse. Ella pensaría, si yo me quedo aquí es en Moab, aquí no está el único Dios verdadero, en Belén sí. Y se va Noemí quien me ha enseñado al único Dios verdadero, que me ha guiado, que me ha dado testimonio. Hermana, y no debió haber sido nada fácil para Ruth, porque ahí no dice nada del sentimiento de ella de decir, no, yo me voy con Noemí y no me voy a la casa de mis padres. Porque mire que se ama a la familia y se ama a sus padres, pero que ella haya decidido irse con Noemí. Y en el 16 Ruth dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahí se ve que Ruth, ¿sí? Aceptó al Dios verdadero, ¿sí? Tu Dios será mi Dios. Y donde tú murieres, moriré yo. Hermano, la amaba. Ruth amaba a Noemí. Y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2.
Imagínense el testimonio, lo que le habrá hablado Noemí a Ruth para que Ruth dijera eso. Y para que Ruth dijera, prefiero ser una extranjera y irme allá, a Belén. Prefiero dejar mi tierra, prefiero dejar todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aprendió a depender de Dios. Ella no quería dejar todo lo que había aprendido, porque había aprendido y había conocido al único Dios verdadero. Emprendieron su viaje juntas, ¿sí? La Biblia no da detalles de cómo fue ese viaje, pero yo me imagino a Noemí hablándole a Ruth, ¿cierto? ¿Qué le habrá podido decir? Bueno, vamos a ir a Belén. En Belén es así, acuérdate así, pero confiamos en Dios. Mira, somos viudas, ¿sí? Tú vas a ser extranjera, así como yo era extranjera en Moab. Pero allí estaba Noemí enseñándole a Ruth. Ok. Eran las dos viudas, ¿cierto? Las dos pobres, hermanas, ¿sí? Y las dos sin hijos. Y comenzaron su camino, ¿sí? El no tener hijos y el ser viuda era estar en la clase más baja y más desfavorecida. Y aparte de eso, Ruth iba a pasar a ser extranjera, ¿sí? A mí no me pasó por la mente en ninguna faceta de mi momento que yo me iba a ir de mi país, hermana. Y ser extranjera es diferente a estar en su nación. Sí, hermana, aunque hablemos la misma lengua, es distinto, se siente diferente, ¿sí? Y Ruth dijo, yo voy allá, yo no te voy a dejar. Voy a ser extranjera, sigo siendo viuda, sin hijos, pero allá yo quiero ir. No había nadie que las mantuviera y tenían que vivir de la generosidad de los extraños, hermanos. Difícil. Noemí y Ruth estaban en una situación difícil. Llegaron a Moab. Capítulo 2, ¿sí? En el 22, al final dice, llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Llegaron, terminó su viaje y ahí estaban las dos. Llegaron. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que saca los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Boz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, con Noemí, después de la muerte de tu marido, y dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel,
bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, y aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo, que recoja también entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Luego terminamos de leer esos versículos. Allí vemos la historia de Ruth cuando llega a un país extranjero. Ruth decidió confiar, hermana. Ruth decidió poner su confianza en el Dios que conoció. Y eso implicó que ella tuviese paciencia, que ella tuviese sometimiento, ¿sí? Lo que hablamos, que ella fuese obediente, ¿sí? Y que ella estuviese con confianza. Booz era pariente, ¿sí? De esta familia por medio de Elimelech, que era el esposo de Noemí. Vemos que Booz era un caballero, ¿sí? Vemos que Booz era un hombre esforzado, era el que estaba allí a cargo del campo, ¿sí? Era un hombre de valor. ¿Y cómo lo vemos? Lo dice el versículo 1 y lo dice también el versículo 4. El versículo 1 dice, era un hombre rico. O sea, que era un hombre que tenía posesiones, ¿sí? Y que podía ayudar a Ruth. Y vemos la providencia de Dios, porque justamente Ruth fue al campo de Booz, como Dios la guió. Y en el versículo 4 dice, he aquí Booz vino de Belén y dijo a los segadores, a sus trabajadores, a los que estaban subordinados por él, les dijo, Jehová sea con vosotros. ¿Sí? Un lenguaje piadoso, un lenguaje bondadoso, ¿sí? Entre vos y los segadores. Y muestra de esta manera que él era un hombre piadoso. Y ellos le respondieron, Jehová te bendiga, ¿sí? Booz era uno de ellos, de esos hombres piadosos en Israel. Y se observa su bondad, se observa el amor, el respeto, la amabilidad, ¿sí? Que tenía en su relación con sus empleados, con sus trabajadores. Y ahí vemos la providencia de Dios. Ruth fue a espigar en un campo extranjero y Dios la llevó hacia el campo de Booz. O sea, hermana, Ruth estaba confiada y tranquila y Dios la estaba guiando dónde debía trabajar, qué debía hacer con las personas que se iba a conseguir y que iba a encontrar. El versículo 2 dice, Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. O sea, ella no sabía dónde iba, pero aquel que me abra las puertas, aquel a donde yo halle gracia, allí voy a trabajar, ¿sí? Y ella le respondió, ve, hija mía. Vamos a ver las características de Ruth en ese versículo. Ruth entra dentro de la categoría, como hemos dicho, de una viuda pobre y además extranjera, ¿sí? Israel tenía su propio programa de asistencia social para ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Vamos a leerlo todas juntas en Levítico 19, del 9 al 10. Levítico 19, del 9 al 10. Y está en Deuteronomio 24, 19.
Levítico 19, del 9 al 10. Y Deuteronomio 24, 19. Amén. Dice en el Levítico 19, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Sí? Y dice Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Si tú haces eso, Dios dice, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. O sea que imagínense ustedes que Dios pone en el mismo nivel a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y lo demanda, ayúdalos, no, déjalo caer para que ellos lo recoja. Ruth estaba en todo su derecho, ¿ok? Era una ley, ella era extranjera y podía hacerlo. Y aún así, ella muestra humildad, ¿cierto? Sencillez, obediencia y sujeción. Mire cómo le dice, te ruego que me dejes ir al campo. O sea, le pide permiso a Noemí. Muestra de humildad, hermanas, ¿sí? Muestra de su sencillez, de su transformación, de su confianza en Dios. Ruth mostró humildad. Ella habla humildemente pidiendo permiso para ir a espigar. Un ejemplo de diligencia, ¿sí? Ella no fue más espiritual porque dijo, bueno, yo me voy a quedar aquí orando y esperando a ver qué nos van a dar. No, un ejemplo de diligencia. Ella fue diligente, con la mejor actitud, ¿sí? Ante una situación que tenía que darle frente y que no era sencilla. No era fácil, hermana, ¿sí? Se mostró activa, pero también se mostró con confianza. Estaba confiada de que Dios le iba a abrir camino y que iba a hallar gracia delante de alguien que le abriera el campo para ella recoger. Salió a trabajar por su comida y la comida de Noemí, y Dios lo proveyó. Y fue y trabajó con dignidad de lo que estaba haciendo. Mostró iniciativa. Iniciativa, yo voy a ir, Noemí, yo voy a ir a hacerlo, ¿sí? Y dispuso con confianza ir a espigar en un campo. Dice el versículo 3, fue pues llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era la familia de Elimelech. Dios la dirigió. El accionar con confianza mostraba dependencia de Dios y Dios estaba guiando sus pasos. La guió a espigar en el campo de Booz. Después en el versículo 4 vimos cómo era Booz. Y en el 5 le pregunta, ¿quién es esa joven? Esa joven no la conozco, ¿sí? Le pregunta dónde está. Y los segadores, específicamente el mayordomo de los segadores, la describe y le dice, es una joven moabita, es decir, no es de aquí, viene de afuera, es extranjera. Volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. O sea, era su derecho, pero ella se acercó al mayordomo y le dice, ¿puedo espigar en el campo? Y se lo rogó, dice la Biblia que le rogó si podía hacerlo. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni por un momento, ¿sí? Es una mujer, hermana, que mostró su diligencia, su confianza y que dio testimonio de lo que ella creía. Y así debemos ser nosotras, hermanas. Nosotras debemos en nuestro diario vivir con integridad. Dios está viendo lo que estoy haciendo, Dios está viendo cómo yo estoy en mi casa, Dios está viendo cómo estoy en mi trabajo, Dios está viendo todo lo que yo
estoy haciendo. Ruth se reconoció indignamente, ¿sí? Porque reconocía que había nacido en Moab, que había sido criada como una pagana, ¿sí? Ella lo reconoció de manera sumisa, con una actitud de una hija de Dios, dependiente de Dios. Ella tenía el derecho por ley de recoger en el campo. Sin embargo, ella, amable y apropiadamente, pidió el permiso para recoger en su campo. Cuando le dijo, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores. Y trabajó desde la mañana hasta la tarde sin descansar, sin quejarse. La Biblia no dice absolutamente ninguna queja que haya hecho, sino por el contrario, le dice en el versículo, porque has hallado gracia en tus ojos para que reconozcas mi trabajo siendo yo una extranjera. ¿Y tenía motivos para quejarse? Sí los tenía. Y tenía motivos para decir, es que a mí mira lo que me está pasando, mira el dolor que estoy viviendo, mira la situación. Sí, sí los tenía. Sí los tenía. Su buen testimonio, hermana, su buen trabajo, causó buena impresión. Estaba dejando en alto el nombre de Dios. Ruth marcó una gran diferencia con su labor, con lo que ella estaba haciendo. Ruth experimentó el movimiento natural, porque ella naturalmente fue a trabajar en un campo, de la mano sobrenatural de Dios. Y así debemos nosotros, hermanas, confiar, trabajar con integridad, hacer todo con transparencia, vivir en santidad, vivir en dependencia de Dios. Eso es vivir en dependencia de Dios. Cuando caminamos en obediencia, confiando en Dios, allí estamos dependiendo de Dios, hermana. Confiadas en Dios. Esto no quiere decir que ya yo confío en Dios y pues no hago nada, de las manos cruzadas. No. Accionar, pero confiando en Dios, aplicando la palabra. Porque Ruth pudo haber dicho, bueno, somos dos viudas, vamos a vivir aquí de lo que nos... No, ella accionó, ella con diligencia, con buena actitud, ánimo pronto. Vamos a ver qué es lo que el Señor hace y qué es lo que el Señor va a abrir camino, cómo nos va a guiar. ¿Sí? Al pasar el tiempo, cuando miramos atrás, vemos la mano de Dios guiando nuestros pasos de una manera poderosa y maravillosa. ¿Qué tenemos que hacer, hermana? Accionar, comenzar a obedecer con confianza, dependiendo del Señor. Dios bendijo a Ruth. Su obediencia le trajo bendición. Bendición. Ruth nos da ejemplo de lo que debemos hacer, lo que nos corresponde. ¿Tengo que ir? Voy. Toco la puerta. Hablo con amabilidad y confiar en que Dios va a abrir camino. Y eso trae muchísima bendición. Bueno, en los versículos del 11 en adelante, ¿sí? Donde se habla el testimonio de Ruth, de lo que ella hizo con Noemí, de que dejó a su padre y a su madre, dejó su tierra, y le dice el 12, Jehová recompense tu obra. O sea, eso que has hecho, eso que tú has accionado, lo recompense y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ese versículo, hermana, ese versículo resume lo que es vivir en dependencia de Dios. En confianza. En confianza. Cuando vivimos en confianza con el Señor, vamos caminando con santidad, vamos caminando con integridad, Jehová recompensa esa obra, ese accionar. Y tu remuneración, tu paga, sea cumplida. ¿De parte de quién? De Jehová Dios, no de parte de los hombres. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sí? Y en ese campo, donde Dios la guió de manera providencial, Ruth encontró compañía. Sí, porque estaba junto a los segadores. Y ella había llegado sola con Noemí, pero comenzó a encontrar compañía.
Ruth encontró protección. Allí, en ese campo, consiguió protección. Dice un versículo, yo he mandado a los criados que no te molesten. ¡Qué bendición! ¿Sí? En el versículo 15, 16, el 14, vemos esa providencia, ¿sí? Más voz les dice, dejen caer manojo para que ella los agarre, ¿sí? Para que ella los recoja. No la molesten, no la reprendan. Encontró en ese campo refrigerio. Le dice, si les da sed, que tome hasta saciar. En ese campo comió, en ese campo recogió, ¿sí? En ese campo recibió provisión y sustento. Y así es Dios, hermana. Así es el Señor. Así es el Señor con nosotras. Si nosotras decidimos caminar en confianza, si nosotros decidimos confiar en el Señor y que nuestra vida dependa de Cristo, Dios abre camino. Dios es fiel y Dios nos guía, hermana, y Dios nos muestra y Dios nos da en sobreabundancia. Y si en algún momento no nos da, y si en algún momento quita, y si en algún momento hay algo que no quiere hacer, ahí igualito está la providencia de Dios. Ahí igualito va a estar el sustento de Dios. Allí igualito va a estar su paz, su fuerza, su regocijo, su amor. Allí, aun cuando no pase eso que yo quiero que pase. Aun cuando no me da eso que yo tanto anhelo. Aun cuando en medio de circunstancias difíciles digo, Señor, pero ¿y esto? Entonces no me quitas esto, me das esto. Ahí también. Si Él da, gloria a Dios. Y si no da, gloria a Dios. Hermana, y es fácil decirlo, pero vivirlo, hermana, nos ayuda a crecer en fe. Nos ayuda a crecer en fe. Y como decía mi hermana, el Señor a veces nos lleva y nos quita esto y nos quita aquello. Y estabas acostumbrada a recibir esto y tú decidías por esto, pero no, te lo quito. Porque quiero ver la hija de Dios que verdaderamente hay en ti. Quiero ver la confianza que realmente dices que tienes en mí. Y así es Dios de maravilloso, hermana. De maravilloso, hermana, quitando cosas. De maravilloso, hermana, poniendo circunstancias difíciles. Sí, hermana, así de maravilloso. Para algo mejor. Y todo aquello, hermana, que nos permita acercarnos más a Dios, será mejor. Tal cual como Daniel, ¿sí? Si haces esto, vas para el foso, ¿sí? De los leones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, allí, en medio de la circunstancia difícil, allí en medio de la escasez, allí cuando no tienes todo lo que quisieras tener, allí cuando estás pasando por una situación de salud que no quisieras estar pasando, o por una situación familiar que no quisieras estar pasando, allí es cuando somos pulidos. Allí es cuando el Señor te dice, vamos pues, confía en mí, vamos pues, aquí estoy, yo quiero sacar lo mejor de ti. Hermana, y Dios nos lleva a eso. Uno piensa que, bueno, pero no, porque yo tengo esto, porque yo, no, hermana, el Señor se encarga de quitarlo para que aprendamos a descansar y confiar en el Señor. Ruth habló con voz y dio testimonio, su conducta. Ruth no se apegó a nada, hermana, a nada. Puso su mirada en el Dios de Israel para decir, me voy a Belén y dejo Moab. No se apegó a nada, hermana, a nada. Lo dejó atrás. Puso su mirada en Dios. No se apegó ni a la tierra donde nació. No se apegó a su familia. Qué tremendo, hermana. Decir esto es, ¿sí? No se apegó a sus costumbres. Solo fijó su mirada en el Dios de Israel. Puso su confianza en Dios. Dependió de Dios. Fue a la casa del pan.
Y eso es lo que tenemos que hacer cada una de nosotras, con la actitud que vemos allí, porque esa actitud, hermana, nos hace más bellas. Esa actitud nos pone el rostro hermoso. Esa actitud es la que Dios quiere de cada una de nosotras. Con esa conducta, con esa confianza, Dios va a abrir camino, Dios nos va a proveer, Dios lo va a hacer. Hermana, ¿fácil es? No es fácil, no lo es. Y cuando las circunstancias se ponen apretaditas, más facilito. Es decir, no, ya va, en mis propias fuerzas. No, ya yo tengo habilidad para esto, yo puedo hacer esto. Y no quiere decir con eso que no vamos a accionar, porque Ruth nos da ejemplo de que accionó. Es la actitud que ella tuvo. Y sin lugar a duda eso puso gracia en la vida de Ruth. ¿Sí? Aquí no habla de la historia de amor de Ruth y Boaz, sino más en los capítulos más adelante. Pero Boaz tuvo que haber visto algo de eso en Ruth. Dice, esta mujer tiene algo especial, una gracia especial. ¿Sí? ¿Y por qué la tenía, hermana? Porque la buscó, porque dispuso su corazón, ¿sí? Porque se humilló ante Dios. Y Dios mira eso, hermana, y lo recompensa. Y lo recompensa porque tenemos un Dios maravilloso, poderoso, ¿sí? Y algo que llama muchísimo la atención de esta historia es que en ningún momento vemos a Ruth refutando, ¿sí? En ningún momento. Ni preguntando, ni refunfuñando, ¿sí? Conocemos esa palabra, refunfuñando, ¿sí? Porque había vivido cosas difíciles en su vida, pero ella dispuso la mejor actitud. Ruth apreció la bondad que Dios le estaba brindando. La apreció, hermana. Miró lo bueno y no miró la adversidad, lo difícil. Y mira, y yo soy la que tengo que recogerla. Y mira cómo tengo que trabajar. Y tengo sed, y tengo hambre. Y de paso para mí, y llevar para la casa. No, hermano. Lo hizo con gracia, con la gracia de Dios, con una buena actitud. ¿Sí? Ella no era israelita, era moabita, pero aún así ella tuvo gracia de parte del Señor. Ruth encontró, como lo dice ese versículo, protección bajo las alas del Señor. Allí encontró protección, mostró confianza, sintiéndose segura y refugiada en el Dios de Israel. Allí mostró su seguridad y podemos ver allí el obrar de un Dios fiel, el obrar de un Dios misericordioso. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que ese mismo Dios que trabajó de manera providencial para Ruth, es el Dios que trabaja de manera providencial para cada una de nosotras. Hermana, y que independientemente de la circunstancia o independientemente de la situación por la que usted esté atravesando, hermana, sea a nivel emocional, sea a nivel financiero, sea a nivel de salud, sea a nivel de hogar, sea a nivel de trabajo, hermana, independientemente de eso, Dios está obrando y Dios obra. Y la invitación en esta tarde es a que cada una de nosotras ponga la confianza en Dios. Decisiones todas tenemos que tomar, ¿sí? Enfrentar situaciones difíciles, estoy segura que toditas tenemos que enfrentar situaciones difíciles, ¿sí? Dios está trabajando en nuestros caracteres y Dios lo que quiere es que nos parezcamos más a Él, ¿sí? Y el Señor pone la teoría y la práctica. Él nos enseña esto en su palabra y créame que va a llegar el momento para que usted la ponga en práctica. Para que usted diga, vamos pues, confía, ven y refúgiate en mí, descansa en mí, en mi providencia, confía en mí, obra, haz bien, vive en santidad, vive en integridad, ¿sí? Y las invito a que puedan leer todo lo que resta de la historia, para que vean la historia de amor entre Boaz y Ruth, ¿sí? Ruth fue una mujer obediente realmente, hermano. Ruth fue una mujer que dependió de Dios. Ruth fue una mujer
humilde, sencilla. Y todas estas características hicieron de ella una mujer hermosa, ¿sí? Una mujer preciosa. Cuando estamos hablando de la belleza de su corazón, de la belleza. Y dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿sí? Entonces, una mujer hermosa. Dice los versículos del 17 al 23 que nos faltó leer. Espigó pues en el campo hasta la noche. Una mujer trabajadora, ¿cierto? Desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Una efa son como 5 galones y medio. 22 libras. Ajá, sí señor, 22 libras. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Yo imagino que cuando Noemí vio, cuando venía con toda esa cantidad de cebada, alegre, contenta. Sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. ¿Saben qué hizo Ruth? Le llevó comida de la que ella había comido. ¿Verdad que es rico cuando alguien de la familia llega y dice, me dieron esto y yo lo guardé para ti? Dios, ella, eso lo hizo Ruth. Le dio y le dijo a su suegra, ¿dónde has espigado hoy? O sea, ¿dónde fuiste? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te reconoció, el que ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quién había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para que los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. O sea que le podía redimir el nombre por el difunto, porque como había muertos, ¿sí? El hijo de él lo podía redimir. Y Ruth la moabita dijo, además de esto, o sea, además de todas estas bendiciones, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda la siega. Recuerden que habían llegado a Belén en el comienzo de la siega. O sea, le dio estabilidad, hermana. Tranquilidad, trabaja, tienes para comer, tienes, ¿sí? Todo. O sea, yo me imagino a Ruth contándole a Noemí, y pasó esto también. Y te cuento que esto, mira, y me dio de tomar, y me dio de comer, y me dice que haga esto. Y como contenta con los favores de Dios, ¿sí? Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. O sea, quédate allí, sé diligente, pórtate bien, lo que tengas que hacer, hazlo, ¿sí? Estuvo pues junto con las criadas de Booz. Ahí vemos obediencia en la vida de Ruth. Ahí vemos sometimiento en la vida de Ruth. Ahí vemos confianza en la vida de Ruth. Y se quedó allí espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo y vivía con su suegra. ¿Sí? Hermanas, y qué maravilloso, porque dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, para culminar en la genealogía de Jesucristo, en el versículo 5. ¿Lo tienen? Amén. Salmón engendró a Rahat, de Rahat a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Qué privilegio que está allí su nombre en la genealogía de Jesucristo. Dios honró su confianza, su obediencia, su sujeción. Y es un gran ejemplo que tenemos en la palabra de Dios. En esta tarde Dios nos dice, por el nombre de cada una de nosotras, confía en mí, depende de mí, descansa en mí.
Yo abro camino, yo abro puertas. Trabaja en santidad, trabájalo con integridad, confianza. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Conocer al Señor. ¿Cómo lo conocemos? Deleitándonos, hermana, deleitándonos en Él. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios por esta palabra. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y maravilloso con cada una de nosotras. Te adoramos, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña a que confiar en ti, depender de ti, Señor, es lo mejor. Y que con temor, Señor, decimos en nuestros corazones, venga lo que venga, pase lo que pase. Si viene de ti, Señor, si tú estás en el asunto, descansamos en ti, descansamos en tu providencia, descansamos en tu sustento, descansamos en tu amor, descansamos que eres bueno y que eres perfecto. Ayúdanos, Señor, a cada una de nosotras a descansar en ti, a que verdaderamente seas nuestro reposo, a que dependamos de ti y a que disfrutemos la vida en abundancia que solamente tú ofreces por medio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias de todo corazón, Señor. Aliméntanos, sostén nuestra vida y guíanos, Padre. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén